El único que está en clases creo que es José, los demás no sé. Se ve, lic- Se ve, licenciado. Se ve, ¿Cómo está Noemí? Andrea, ¿de dónde aparece? Los bloqueos le han traído de vuelta. no, límite. Vamos. Entonces ya habiendo identificado los riesgos, ahora vamos a, dirán ustedes, del negocio, hemos ido a los procesos de negocio y vamos a llegar ahora en cierta medida a lo que nosotros hemos denominado como los estados financieros. A nivel general de los estados financieros, una herramienta que nos permite, bueno, primero, desde la perspectiva de la auditoría, nosotros describimos que vamos a realizar un análisis de planificación, pero la herramienta que en realidad nos permite hacer aquello es el análisis de los estados financieros, que a través de lo que es un análisis horizontal, vertical y el cálculo de ratios, nos permite determinar qué saldos de cuentas son los más importantes y qué clases de transacciones son las más importantes. Sin embargo, por ahí, para que podamos comprender un poquito el por qué se define esto de esa manera, es bueno que repasemos algo también de la forma en la cual se estructuran los ciclos de transacciones que tiene una empresa. Y entonces ahí, seguramente, si ustedes recuerdan, más o menos vamos a tener lo siguiente. Siempre, siempre que vemos las cuentas, hay diferentes formas de clasificar las cuentas y muchas veces por ahí, para este propósito, nosotros vamos a, por ejemplo, porque nos conviene básicamente, vamos a definir la posibilidad de agrupar esas cuentas en función de las cuentas que son del balance o las cuentas que forman el estado de situación financiera, como por ejemplo dirán ustedes, tal vez cuentas por cobrar, y por el otro lado las cuentas que son parte del estado de resultados, como son las ventas. Tal vez, ok. ¿Por qué hacemos esta desagregación? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a analizar y tratamos de describir la particularidad de cómo funcionan las cuentas, ustedes dirán, cuando hablamos de, por ejemplo, una cuenta de balance, que serían las cuentas por cobrar, van a ver que ahí siempre nos vamos a encontrar con que estas seguramente tienen un saldo inicial. En el caso de esta es cuenta de activos, su saldo inicial será deudor. Seguramente esta vamos a debitar por el total de ventas a crédito que pudiera realizar una empresa. Al otro lado dirán, vamos a abonar también por las cobranzas que se pueda hacer de los clientes y llegado el momento vamos a determinar un saldo que seguramente será un saldo deudor también. Y entonces dirán, este tipo de cuentas que son las del balance, normalmente son cuentas de carácter residual, residual porque tienen débitos y créditos dentro de aquello. Y entonces, al ser cuentas de carácter residual, dirán ustedes, vamos a encontrarnos con que pueden estar formadas por muchos débitos, muchos créditos, y estos, como ustedes ya saben, en esencia son transacciones. Por lo tanto, dirán, todo lo que vamos a encontrar dentro de eso podría llevarnos a, en ciertos casos, por ejemplo, todo esto que son las transacciones, podría llevarnos a que por ahí, vean, el saldo de la cuenta no es relevante, pero sí podrían ser relevantes las transacciones que están dentro de ellas. Entonces, es muy bueno tener la condición clara de que a veces por ahí nosotros nos concentramos más que todo en esto, que son los saldos, pero a veces dirán, no solamente los estados financieros son saldos, sino a veces son fruto de muchas transacciones que están dentro de ellas. Y entonces ahí viene la condición del por qué
por ejemplo, dentro de las normas de auditoría nos dicen que vamos a evaluar las aseveraciones a nivel de saldos de cuenta, que es esta parte, pero también a nivel de clases o tipos de transacciones. En cambio, cuando vamos a las cuentas que son las de resultado o las que forman el estado de resultado, dirán, esas cuentas, más que todo por su naturaleza, son de carácter acumulativas. Entonces, básicamente dirán, una venta, por ejemplo, o la cuenta de ventas no tiene un saldo inicial. Y sin embargo, dirán, estará formada por cientos de transacciones que sean ventas a crédito y otro tanto de transacciones que por ahí podrían ser ventas de contado. Y al final, obviamente, va a tener también un saldo final, pero en este caso su saldo final simplemente va a ser la acumulación de todas las transacciones que se pudieron haber realizado durante el periodo. Entonces, básicamente dirán, esta no tiene, por ejemplo, débitos, solamente tiene créditos. Y si ustedes además relacionan, dirán, estos tienen que ver específicamente con estos otros. Por lo tanto, a veces, vean ustedes, cuando nosotros hablamos de las cuentas de balance, muchas veces nos concentramos más que todo en los saldos. En cambio, cuando nosotros vemos las cuentas de resultado, nos concentramos en las transacciones que la forman. Entonces, es muy importante que ustedes vean esa diferencia, que nos permite analizar de mejor manera o por ahí dirán concentrarnos de mejor manera en ciertos aspectos que tienen que ver con la operatoria contable. No es que aquí el saldo no sea importante, el saldo también es importante, pero vean, el saldo no es más que una consecuencia de la sumatoria de todas las transacciones. Por lo tanto, si al hacer la auditoría nosotros evaluamos, examinamos las transacciones, automáticamente dirán, al examinar las transacciones ya estaríamos examinando el saldo final de la cuenta. Por lo tanto, aquí tal vez no nos interesa mucho el saldo, sino más bien las transacciones que están dentro de ellas. Cuando nosotros realizamos, por lo tanto, ese análisis horizontal o vertical, la idea de eso es que, por un lado, nos permita determinar qué saldos de cuenta que podrían ser, tal vez, dirán ustedes, los que tenemos ahí, qué saldos de cuenta son los relevantes, son los importantes, que a veces podrán tener que ver con el mismo estado de situación financiera y otras veces también con el estado de resultados, pero otras veces también tenemos que concentrarnos en lo que está dentro de esto. Y dentro de eso, dirán, son las transacciones que se generan. Por ejemplo, vean, a veces uno podría decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si la empresa tiene una cuenta que se llama préstamos por pagar? Y podría ser que al final del año el saldo de la cuenta es cero. Por lo tanto, si el saldo es cero o es muy pequeño, por ahí dirán, a nivel de saldo eso no es relevante. Pero ¿qué pasa si tenía un saldo inicial importante? Y obviamente dirán, esa variación que puede existir entre el saldo inicial y el saldo final, entre este saldo inicial y el saldo final, seguramente define que existe dentro de eso una transacción que es importante. Entonces, no solamente nos concentramos en los saldos, sino también en las transacciones que están dentro de eso. Entonces, como ejemplo, se los voy a mandar al terminar la clase. A ver, creo que tengo uno vacío para que ustedes vayan jugando conmigo, vayan haciendo a la par si quieren. Así aquí lo tengo. Mejor vamos a hacer eso. Se los voy a pasar por WhatsApp para que descarguen más rápido. ¿Está bien? Joselic. Sí, Licenciado. solo para eso responde, ¿no? ¿Sí? ¿Ya les ha llegado? Sí, ya llegó, Licen. Listo, Andrea. Entonces, dirán, ahí tenemos, por ejemplo, los estados financieros de una empresa. En este caso, le he puesto, no le he quitado el nombre, es la empresa La Papelera,
Su estado financiero por ahí no es el último, es de hace algunos años, por si acaso, donde obviamente aparece la condición de que dirán, nosotros algo de la papelera por ahí conocemos. Quienes viven en el Alto inclusive dirán, si pasamos, creo que está camino a Viacha o algo por ahí. Tienen una fábrica enorme, es prácticamente todo un manzano, donde básicamente esta empresa se dedica a la fabricación, ellos dicen, de corrugado. El corrugado es todas las cajitas de cartón y las bolsitas de papel en las cuales a veces nos entregan los productos. Por ejemplo, cuando van a comprar una pizza, nos dan en una cajita, esas cajitas fabrica esta empresa. O por ahí dirán el rato que vamos a, no sé, pues a Pollos Copacabana, Burger King, todas esas cajitas fabrican en esta empresa. Y entonces básicamente dirán, ese es su negocio, esta es una empresa de manufactura que se dedica fundamentalmente a la transformación de materia prima, que es el papel o el cartón, en productos ya terminados, que serían las cajitas, bolsitas o lo que fuera, y que además, vean, lo hacen de manera específica, de acuerdo a lo que el cliente pide. Estos no fabrican por fabricar nada más, sino tienen que esperar que aparezca un cliente, que haga su pedido, se lo fabrican y le entregan su producto, que obviamente también solo puede ser utilizado por ese cliente. Entonces, básicamente dirán, ahí tenemos sus estados financieros. Siempre es bueno que para realizar este análisis de planificación tengan un estado financiero comparativo. Entonces tenemos el año 1 y tenemos el año base o el año 0, si quieren llamarlo así, y tenemos lo mismo para su estado de resultados. De hecho, el rato vean que yo les digo, esta es una empresa de carácter industrial. Seguramente por ahí ustedes me dirán, entonces si es una empresa industrial, seguramente lo más importante en esa empresa debe ser sus inventarios, deben ser sus activos fijos y si vende a crédito sus cuentas por cobrar. Al otro lado seguramente también sus cuentas por pagar. Y en el estado de resultados seguramente lo más importante también dirán son sus ventas y su costo de ventas. Obviamente lo demás también es relevante, dirán, pero no tan importante. Y entonces vean, ya más o menos tenemos una idea en base al conocimiento que pudimos haber obtenido de ese negocio de lo que esperamos encontrar en su estado financiero. Y entonces cuando nosotros vayamos a realizar el análisis vertical o el análisis horizontal, eso nos tiene que llevar a ratificar básicamente todos esos criterios dentro de los estados financieros. Es decir, ese conocimiento del negocio tendría que estar plasmado en los estados financieros. Entonces vamos a hacer primero un análisis vertical de los dos estados financieros. Para hacer, vean, ese análisis vertical, yo lo único que he hecho es copiar este estado financiero que teníamos ahí. Por ahí le he quitado esa columnita que tenía de notas y me he quedado solamente con sus estados financieros. En este caso dirán con los estados financieros que corresponden tal vez a los dos periodos contables que queremos analizar. Nada más que eso, ¿sí? Y entonces ahí tenemos los estados financieros, dirán, y a partir de esos estados financieros lo único que vamos a hacer es el análisis que corresponda. Entonces veamos. Aquí tenemos las diferentes cuentas que conforman en este caso el balance general y para realizar primero un análisis vertical lo único que hacemos es determinar el grado de participación o el porcentaje, si ustedes quieren llamarlo así, que cada una de estas cuentas refleja o sobre el total de los activos o sobre el total del pasivo y patrimonio, que es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, dirán ustedes, la base del cálculo siempre va a ser el total de los activos o el total del pasivo y el patrimonio. Ustedes elijan cuál o pueden tomar indistintamente cualquiera de ellos. Entonces, lo único que vamos a hacer es una formulita, por ahí dirán, en la cual vamos a, seguramente, tomar el saldo de la cuenta y dividir cada saldo de la cuenta entre el total del activo o el total del pasivo y el patrimonio. El total del pasivo y el patrimonio seguramente representará el 100%. El resto de las partidas, ustedes dirán, el resto de las partidas básicamente representan el porcentaje de participación que cada una de ellas tiene sobre el total de los activos. Entonces, si por ahí queremos hacerle un seguimiento de formulitas inclusive, para que ustedes vean que hay un montón de herramientas en el Excel que pueden utilizar, dirán, esta formulita lo único que hace es tomar el saldo de esta cuenta, dividirlo entre el total
y está expresado en términos porcentuales. Y seguramente si hacemos lo mismo en cada una de los importes, vamos a ir determinando lo mismo. Si vamos a la parte del pasivo, dirán, es lo mismo, solamente que ahí tal vez en vez de tomar el total del activo, hemos tomado el total del pasivo y el patrimonio. Y entonces así podemos ir determinando cada uno de los importes que correspondan y que tengan su participación dentro de los estados financieros. Ahora dirán, esa es la parte mecánica. Si lo hacemos para un año, también lo podemos hacer para el año anterior inclusive. Ahí no hay mucho problema, ¿sí? Ahora bien, el rato que nosotros ya tenemos los datos, para verificar siempre asegúrense que el total de la suma, aquí por ejemplo, si yo sumo todo, dirán, esa sumatoria siempre debe dar el 100%, ¿sí? O debe ser 1. Y lo mismo si vamos al nivel de lo que son los pasivos y el patrimonio, siempre debe ser el 100% o debe ser 1, como prefiera, no hay ningún problema. Ahora vean, no nos interesa mucho los decimales, ¿se dan cuenta? Porque nosotros siempre vamos a evaluar en condiciones de importes que son relevantes. Por lo tanto, los chiquititos dirán, como en este caso, por ejemplo, una inversión podría implicar que tiene el 0% de participación. Alguien dirá, algo tiene, no puede ser 0. Seguramente 0 punto algo, pero no es relevante, ¿se dan cuenta? Entonces no nos concentramos tanto en los decimales. Ahora bien, por el conocimiento que nosotros tenemos del negocio, dirán, vamos a ir identificando cuando decimos que esto da el grado de participación que tiene cada una de las cuentas, es que vamos a poder establecer los saldos que son más importantes. Entonces, seguramente dirán ustedes los saldos más importantes. Vean, si parto en el activo, el importe más grande en los 2 años va a ser los bienes de uso. Eso confirma el conocimiento que nosotros tenemos del negocio. Por supuesto que una empresa de manufactura tendrá pues como lo más importante los activos que permiten la operatoria de su negocio, la transformación de los productos. Esto tiene que ver, por lo tanto, con la naturaleza propia de los negocios. Y entonces dirán, eso refleja, en esencia, que podemos ponerle aquí en una columnita de comentario para confirmar lo que hicimos, que lo más relevante obviamente son sus activos fijos que representan los medios de producción con los que cuenta la empresa. Ahora dirán, vean, la siguiente cuenta que tenía que ver con la operatoria del negocio son los inventarios. También los inventarios tienen una participación importante. Obviamente, en este caso, dado que el proceso productivo es en función del pedido de los clientes, inclusive los inventarios en su mayor proporción corresponden más que todo a materia prima, no tanto a producto terminado. ¿Por qué? Porque esta empresa no tiene mucho producto terminado en su almacén. Una vez que termina de producir, eso todo en su totalidad normalmente lo entrega a los clientes. Por lo tanto, podría ser que a la fecha de cierre algo de ese inventario terminado le quede que no haya entregado. Pero en esencia dirán, la mayor parte de su inventario debe ser materia prima. Y ratifica ese conocimiento que tenemos. Luego dirán, como también hay ventas a crédito, entonces una parte importante también son esas ventas a crédito. Entonces, si llegado el momento ustedes toman esas 3 cuentas, dirán, eso representa el 64% del total de los activos. ¿Se dan cuenta? Con solo 3 cuentas ya tenemos más del 50% de las partidas que conforman los estados financieros. Adicionalmente, seguramente dirán, si nosotros hemos dicho que un 9% ya es importante, nos vamos a encontrar con que aparece un 24% aquí. ¿Qué será ese 24%? Tal vez no es parte de su operatoria de negocio. Y precisamente, vean, aparece en una cuenta que se llama inversiones. Entonces, si nosotros indagamos un poquito, vamos a enterarnos que esta empresa además tiene una subsidiaria que se llama Madepa, cuya oficina principal está en Santa Cruz y que se dedica a la fabricación de diferentes líneas de negocio. Pero en este caso, vean, es una subsidiaria de esta empresa. Por lo tanto, al ser una subsidiaria, obviamente también tiene una participación importante. Seguramente cuando investiguemos más, vamos a ver que esta empresa tiene más del 90% de las acciones de la otra. Por lo tanto, es un importe también relevante, pero vean, relevante, pero no es parte de la operatoria del negocio. Por eso tal vez lo hemos pintado de un colorcito diferente. Y entonces al final dirán, del total de las cuentas de activo, vean, hay 4 cuentas
en las cuales seguramente vamos a concentrar nuestra atención. Lo demás como que no importa mucho. ¿Ok? Si vamos a la parte del pasivo, dirán ustedes, en el pasivo, seguramente si seguimos esa lógica de que por ahí este 9% es una base y a partir de eso en adelante todo es importante, dirán, también nos vamos a encontrar con las obligaciones financieras. Nunca se olviden que cuando hay obligaciones financieras, estas muchas veces pueden estar solo segregadas. Puede ser la misma operación, pero para fines de presentación se segrega en corriente y no corriente. Entonces, llegado el momento, dirán, aquí tenemos un 19% de obligaciones financieras. Por lo tanto, por supuesto que son importantes. Estas no tienen tanto que ver con el giro del negocio, pero obviamente empresas de esta magnitud siempre requieren de financiamiento para su operatoria normal o caso contrario para tal vez ampliar su planta de operaciones. Por lo tanto dirán, también es una partida importante. Y finalmente dirán, si bajamos un poquito más, por ahí nos encontramos con las cuentas por pagar comerciales, que obviamente seguramente vienen de la compra de la mercadería que se realiza a crédito y que obviamente también podría ser una parte importante de su estructura de estados financieros. Entonces dirán, en el pasivo por ahí tengo dos cuentas importantes en las cuales concentrarme. Vean, las otras son hormiguitas si quieren. Y finalmente dirán, y también podría haber el tema del patrimonio. Vean, el patrimonio de esta empresa es obviamente importante. Su patrimonio en sí, dirán ustedes, refleja el 75, el 71% del total del financiamiento que tiene esta empresa. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa, vean, si comparan, dirán, tiene un financiamiento externo de un 30% si quieren y un financiamiento propio del 70%. Obviamente estas cuentas casi no tienen movimiento durante el año. Sus saldos podrían ser importantes, pero no son muy, si ustedes quieren, no tienen mucho movimiento. Entonces, obviamente dirán, es parte también de lo que forma en la cual se financia. Las podemos identificar como que son las más importantes y por supuesto aquí alguna nos puede llamar la atención y decir, ¿qué será este superávit por medición de inversiones? Otra vez dirán, de la indagación que hemos hecho nos han dicho que tienen una inversión en una subsidiaria. Entonces, si el valor de la inversión en la subsidiaria, de acuerdo con, ahora vean, su conocimiento de contabilidad, de acuerdo con la norma de contabilidad número 7, si hay variaciones patrimoniales en esa inversión, eso afecta directamente al patrimonio de la tenedora. Entonces, seguramente también es eso y además no ha tenido una variación significativa durante el año. Ok. Vean, ya tenemos identificados aquí los saldos de cuenta más importantes a nivel de la situación financiera. Podemos hacer lo mismo a nivel del estado de resultados. La diferencia en el estado de resultados es que el 100% no es la última línea. El 100% en este caso son los ingresos ordinarios o los ingresos operativos que tiene una entidad. Por lo tanto, en este caso dirán ustedes, cuando queremos calcular el nivel que cada partida tiene, entonces determinamos el saldo de la cuenta entre el total de los ingresos. Y básicamente dirán, ese es el criterio con el cual siempre este dato va a ser la base sobre la cual se calculan todos los importes que representan a los estados financieros. ¿Sí? Entonces, obviamente dirán, una vez que hacemos eso, otra vez nos vamos a encontrar con que seguramente los importes más grandes son aquellos que son más relevantes. Obviamente tenemos que ver este 100% hacia dos lados si quieren. Por un lado dirán, hay que evaluar qué nivel de participación tiene esto en función de los ingresos o cómo están formados sus ingresos y luego ese 100% cómo se distribuyen a lo largo de todos sus gastos y obviamente cuánto es lo que queda que vendría a ser el resultado del periodo. Entonces vean, de un total dirán del 100% de ingresos que genera esta empresa, solamente su utilidad representa el 10%. ¿Se dan cuenta? Solo representa el 10%. Y sin embargo dirán, aquí no estamos todavía evaluando qué tan adecuado es ese nivel de rentabilidad, pero ya tenemos una pauta. Entonces dirán, si a nivel de lo que es, por ejemplo, el sistema financiero, normalmente el sistema financiero hasta hace un par de años, hasta hace un par de meses en realidad, nos ofrecía un rendimiento de un 2, 3, máximo 4% en operaciones financieras, obviamente
esta empresa tal vez prefiere ella gestionar sus recursos y en vez de tener toda su plata en el banco, que le generaría un rendimiento del 4 o 5%, generar un rendimiento que en este caso llega hasta el 10%. Podría ser razonable, ¿se dan cuenta? Ahora, aquí la idea es identificar los saldos de cuenta más importantes. Entonces, vean, otra vez dirán, relacionados con la operatoria del negocio, ya sin lugar a dudas yo sé que el saldo más importante deben ser las ventas, que en este caso sus ventas a nivel nacional es lo más importante. También exportan, pero es muy chiquitito, no es muy relevante. Y al otro lado, obviamente, lo más importante también será su costo de ventas. Entonces, otra vez dirán, estas dos cuentas además están relacionadas, las ventas con las cuentas por cobrar y el costo de ventas con los inventarios. Entonces tiene, vean, más o menos una participación muy parecida. Luego dirán, ¿qué otros saldos nos interesan? Si hemos identificado como que ese 9% podría ser relevante, o hemos llegado, dirán aquí, hasta un 6% inclusive, a ver, veamos alguna otra cuenta. Seguramente todos los desembolsos que incurren para la administración y la comercialización de sus productos también son datos importantes. ¿Sí? Y finalmente, si seguimos bajando, por ahí hay alguno que aquí nos llama la atención. Y este otra vez dirán, esto tiene que ver con básicamente el rendimiento de la empresa subsidiaria, que obviamente tiene un efecto también sobre los estados financieros de esta empresa. Y por ahí vean, ya tenemos identificado lo más importante. Las otras ventas que hace no son relevantes, tampoco son relevantes sus descuentos, es más, ni los tiene en este caso. Luego dirán, a ver, los gastos financieros, podría haber incurrido en un importe de gastos que pareciera es significativo, que es por la cantidad de préstamos bancarios, que también lo hemos identificado al otro lado como importante, pero el gasto tampoco es muy relevante y luego dirán, y no hay otras cuentas más por ahí que nos preocuparan o nos podrían llamar la atención. Obviamente, si esto corresponde a hace 5 o 6 años atrás, había el ajuste por inflación, vean, que no representaba tampoco mucho, era solamente un 3%. Ok, ya tenemos ahí, dirán, los estados financieros y hemos hecho el análisis vertical. Con eso hemos identificado los saldos de cuenta más importantes. ¿Alguna pregunta? Estamos repasando Bien, licenciado. finanzas, ¿no veo? Ok, entonces saldremos un ratito, vamos a volver a ingresar para ver el análisis horizontal y los ratios. Así no se nos corta. Sebelic. Entonces, ya hemos realizado el análisis, dirán, vertical. Ahora vamos a ver el análisis horizontal. El análisis horizontal, para este sí es imprescindible tener estados financieros comparativos, porque lo único que vamos a hacer en este análisis es establecer la variación que existe entre los saldos que tenemos del año base respecto de los saldos que tenemos al cierre del ejercicio. Entonces, lo único que hacemos, dirán, es establecer una diferencia, calcular si quieren una diferencia, nada más, entre el saldo final y el saldo inicial. Ahora bien, esa diferencia nos va a dar en esencia, si ustedes analizan, dirán, nos va a dar las variaciones que ha tenido entre el saldo inicial y el final. Por lo tanto, si van aquí, dirán, el saldo inicial es 0, el final es el importe acumulado. Por lo tanto, en esencia, esto es la sumatoria de las transacciones del año. Pero cuando vamos a cuentas de balance es la sumatoria de las transacciones, pero en un importe neto. Por lo tanto, aquí se podrían, dirán ustedes, algunas veces en el saldo se pueden camuflar, se pueden ocultar ciertas transacciones. Y por ahí esta herramienta nos permite identificar esas clases de transacciones que también podrían ser importantes. Entonces, otra vez dirán, cuando aplicamos el análisis vertical, que ya lo hemos hecho, básicamente nos permite determinar saldos de cuenta que son importantes. En cambio, cuando vamos al análisis horizontal, ese nos permite determinar clases de transacciones que podrían ser importantes. Entonces empezamos a sacar las variaciones de cada una de las cuentas que componen los estados financieros y al final dirán ustedes, si quisiéramos comprobar las variaciones, tal vez tendríamos que sumar cuáles son las variaciones en el activo, que en este caso suma un negativo de 2.122.000 y tendríamos que hacer lo mismo a nivel del patrimonio
que debería dar los mismos 2.122.000, si es que quieren verificar. O sea, también tiene que igualar, dirán, las variaciones en el activo respecto de las variaciones y el pasivo y el patrimonio. Y entonces ahora dirán, nos vamos a concentrar en las que sean más importantes. Vean, voy a partir de esta. Los bienes de uso han incrementado en 40 millones. Obviamente, vean, cuando yo les digo 1.000.000, así les diga 1.000.000 o les diga 40 millones, obviamente nuestra perspectiva de mortales dirán, 1.000.000 es mucha plata. Pero vean, 1.000.000 para esta empresa por ahí no es nada, porque esta empresa tiene activos por 600 millones. Entonces, esa condición siempre tienen que evaluarla en condiciones que son particulares. Eso vamos a ver las siguientes clases. Ahora bien, dirán, nos concentraremos entonces, si quieren, de los importes más grandes a los pequeños. Entonces, el más grande a nivel de los activos seguramente es los activos fijos. Entonces dirán, hay un incremento en los activos fijos y vean, ahora sí tal vez tengamos que indagar. No tenemos todavía el detalle de los estados financieros para ver de qué se trata esa variación. Sin embargo, dirán, aquí podemos encontrar con una indagación que durante el año la empresa realizó la incorporación de una nueva maquinaria que obviamente implementó o determinó tal vez el actualizar la maquinaria que tenían o implementar una nueva línea de negocio, y entonces esa es una transacción relevante, la compra de activos que realizaron durante el año. Al otro lado dirán, la siguiente variación importante que tenemos es la variación del efectivo. ¿Por qué puede haber variado el efectivo? Para empezar, vean, cuando nosotros analizamos a nivel de saldo de la cuenta, a veces el efectivo puede tener un saldo importante, otras veces no. En realidad el efectivo es relevante, pero no tanto por su saldo, porque a veces hay empresas que pueden llegar a fin de año con saldos que son significativos y a veces por ahí utilizan todo su dinero y su saldo es muy chiquitito. Aún así dirán, sin efectivo un negocio no funciona, por lo tanto el efectivo siempre va a ser una partida importante, ¿sí? Siempre va a ser una partida importante, aunque no sea a nivel de saldo, tal vez lo encontremos a nivel de, por ejemplo, una transacción. Y entonces aquí dirán, esa disminución importante que ha habido en el efectivo de 39 a 11 millones, en la opinión de esas personas, porque vamos a indagar, nos dirán que seguramente una parte de eso lo han destinado a la compra de activos, ok, tiene que ver, aquí está el aumento, aquí está la disminución, y la otra parte dice que la han utilizado para pagar su deuda. A ver, veamos si eso es así. Entonces, cuando vamos a las obligaciones financieras, dirán, vamos a encontrarnos que en conjunto estas han disminuido en 17 millones. Entonces sí tiene lógica. Se ha pagado una parte de la deuda y obviamente para eso se ha utilizado el efectivo que tenía esta empresa y tal vez la otra parte del efectivo para la compra de sus activos. Vea, ya tenemos ahí que el pago de la deuda y al otro lado la compra de los activos son transacciones relevantes que tenemos que seguramente tomar en cuenta. Luego dirán, si seguimos en la misma perspectiva, aquí tenemos una disminución de los inventarios de 16 millones y en la explicación de ellos nos dicen que eso se debe a la rotación de los inventarios, que ha habido una gran rotación de ellos, especialmente próxima a la fecha de cierre. Como les decía, a veces eso puede salir, a veces puede quedarse en el stock, depende mucho de qué o en qué momento se realiza el pedido, y en este caso por ahí han entregado la mayoría de sus pedidos hasta antes del año, su inventario ha disminuido. Luego dirán, la otra es, aquí tenemos un aumento en las otras cuentas por cobrar, y aquí nos dicen, vean, eso es una transacción entre partes relacionadas, porque en esencia nos dicen que eso ha aumentado porque durante el año se han realizado préstamos personales a los socios de la empresa. Entonces, esa es una transacción con partes relacionadas. Alguien podría decir, pero es a los socios, ¿qué importa? Importa mucho, porque llegado el momento dirán, si son los mismos socios, lo más probable es que esto no se pueda cobrar. Y entonces ahí vamos a tener que evaluar bajo qué criterios vamos a examinar esa partida. Luego dirán, finalmente tenemos aquí en las cuentas por pagar comerciales que tiene un incremento también importante y el incremento se debe obviamente a la compra de la mercadería a crédito, dado que la empresa por ahí vean disminuyó su liquidez, ya no tiene con qué pagar oportunamente a sus proveedores y por ahí ha tenido que recurrir al crédito de los proveedores
para obtener materia prima, capital de operaciones, dado que obviamente también ha disminuido su deuda. ¿Ok? Ya tenemos, vean, ahí lo más importante, en las cuentas de patrimonio sus variaciones no son relevantes, no nos llama la atención y entonces esas serán las más importantes. Podemos hacer lo mismo a nivel del estado de resultados. Ahora dirán ustedes, aquí otra vez, es una variación que vamos a obtener entre el año base y el año actual. Otra vez, nos vamos a concentrar en las variaciones más importantes. Entonces, por ahí dirían, la variación más importante que vamos a encontrar es en los ingresos, que hay una variación de 9 millones, un incremento de 9 millones. Entonces, como esto es de hace como 5 o 6 años atrás, nos dicen que debido al periodo de cuarentena, emergencia sanitaria, cuando estábamos en la pandemia, obviamente la empresa no ha podido desarrollar sus actividades de manera normal, lo cual ha implicado una disminución en sus ingresos de más o menos 9 millones. Si por ahí alguien quisiera ser un poquito más quisquilloso inclusive, vean, podemos hacer un cálculo, decir, ¿y cuánto representarán esos 9 millones sobre los ingresos que la empresa tenía antes? Y aunque sea una disminución que parezca relevante, vean, para esta empresa no es mucho. Apenas eso refleja un 4% del total de sus ingresos. Entonces, ¿bajaron sus ingresos? Sí, en un 4%, por ahí vean, no es ni muy significativo, pero obviamente hay una explicación del por qué habrían bajado. Así como bajaron sus ingresos, también bajó su costo de ventas. Es casi automático, ¿no es cierto? Si yo vendo más, tengo más costo. Si vendo menos, tengo menos costo. Y su relación debería ser muy similar. Luego dirán otras variaciones importantes. Tienen que ver con un ingreso de 4 millones que se debe a la venta de activos que ya no se utilizaban. Entonces seguramente ahora dirán, con razón esta empresa ha tenido que comprar una nueva gran cantidad de activos porque dio de baja activos que por ahí eran antiguos, no tan obsoletos, pero antiguos, y dada que en esta industria, si no están alineados al avance tecnológico, se pueden rezagar en el tiempo, esta empresa periódicamente debe cambiar su maquinaria. Por lo tanto, han debido vender ciertos activos y obviamente han comprado nuevos, obteniendo financiamiento del banco también. Y la otra variación importante, otra vez dirán, es en el rendimiento de las inversiones, que refleja un rendimiento significativo en la inversión. Obviamente otra cosa que nos va a llamar la atención, dirán, la utilidad que el año pasado fue de 11 millones, ahora es de 22 millones. Hay un incremento del 100%, casi en la utilidad. ¿Y a qué se debe ese 100%? Vean, también podemos encontrar explicación, dirán, este 100% no es tanto una variación en sus operaciones. Vean, aquí dirán, entre los 12 millones 300 que tenían y los 12 millones 800 de este año, es como que ha aumentado 500.000 el total de su utilidad en operaciones. Pero en realidad estos 10 millones se deben a un incremento en el rendimiento de las inversiones y la venta de sus activos. Por lo tanto, de ahí en esencia es que esa utilidad ha aumentado de 11 a 22 millones. Y entonces ya hemos identificado, dirán, clases de transacciones importantes también, y vean, eso como que va confirmando en cierta medida el conocimiento que nosotros tenemos de ese negocio. Finalmente, dirán, también podemos aplicar ciertos ratios. Obviamente, cuando nosotros aplicamos ratios, partimos de una herramienta que se llama el árbol ROE. Ese árbol ROE, dirán ustedes, es una herramienta que nos permite identificar qué aspectos son relevantes en cuanto al rendimiento de un negocio, obviamente tomando en cuenta la participación que tiene. Entonces, vean, ese rendimiento inicial que el ROE, dirán, es normalmente o se calcula en función de la utilidad antes de impuestos en función del patrimonio. Entonces, lo único que vamos a hacer es jalar los datitos que tenemos aquí. Dirán, la utilidad antes de impuestos, como acabamos de ver, son 22 millones y el patrimonio de esta empresa es de 116 millones. A ver. No, aquí abajo, 430 millones. Ese es el patrimonio de la empresa. Entonces, vean, si calculamos ese ratio, dirán, nos da un 5% de rendimiento sobre el total de la inversión de los propietarios. Obviamente, ese 5% no solamente tiene que quedarse en un cálculo, tenemos que interpretar qué significa ese 5%, si es adecuado o no.
En todo caso, si estábamos en una época, dirán ustedes, de pandemia, de recesión económica, seguramente un rendimiento del 5% era adecuado tomando en cuenta la recesión de la economía a nivel general. Por lo tanto, es como que la utilidad que ha obtenido la empresa es, dirán ustedes, dentro de lo razonable en función de la naturaleza del negocio. ¿Qué podría habernos llamado la atención? Que tal vez esta empresa en esa época de recesión tenga una utilidad de un 20, un 30%. Dirían, ¿y por qué? A no ser que sea una industria farmacéutica, se dan cuenta que en la época de pandemia seguramente ellos se han vuelto millonarios, pero los demás, dirán, las demás empresas han sobrevivido y si han llegado a un nivel de rentabilidad, seguramente es un nivel de rentabilidad no el mejor, pero que seguramente para ellos es aceptable. Ahora bien, esa es la primera fórmula de la cual parte todo. ¿Por qué? Porque vean, a partir de eso, lo único que yo voy a hacer es ahora dividir esta en otras dos fórmulas. Entonces dirán, si esta utilidad antes de impuesto dividida entre el patrimonio, ahora yo la multiplico, estoy bajando aquí por el total de los activos y lo divido en el total de los activos, obviamente me dirán, si al final usted toma en cuenta en el denominador y en el numerador los activos, esto es como si estuviéramos multiplicando por uno. No variaría la condición, no variaría en la concepción de la fórmula, pero sí en lo que yo quiero determinar. Entonces, vean, al decir que yo quiero ahora determinar el rendimiento sobre los activos, entonces voy a tomar esta fórmula como que, dirán ustedes, cruzando los factores. Entonces diré, aquí voy a tomar la utilidad antes de impuestos dividido entre los activos de este otro lado. Y lo que me queda será los activos que tengo aquí dividido entre el total del patrimonio. Cada una de estas formulitas tiene una interpretación. Dirán, esta primera refleja el rendimiento, otra vez, ¿no es cierto? La rentabilidad que tiene una empresa, pero ya no sobre el total del patrimonio, sino sobre los activos que tiene una empresa. Y en este caso, eso nos da un 4%. Al otro lado dirán, también nos da la participación de cuánto representan los activos sobre el patrimonio de la empresa. Y en este caso dirán, al ser los activos mayores al patrimonio, esto refleja que los activos son un 140% con relación al patrimonio. Así como puedo determinar el rendimiento sobre los activos, podría hacerlo en función del rendimiento sobre los ingresos. Para eso me dirán, ahora voy a multiplicar y dividir por el total de los ingresos ordinarios. Y entonces ahí puedo tener dos fórmulas otra vez. Sí, dirán, de aquí tomo la utilidad dividida entre los ingresos, que va a ser el rendimiento sobre los ingresos, que me refleja el 10%, y esto obviamente ratifica también lo que nosotros hemos calculado en este análisis vertical, que ya teníamos ese 10% de los ingresos. Y por el otro lado, ¿cuánto representan los ingresos? ¿Cuánto genera de ingresos una empresa en función de lo que es el patrimonio? Y entonces vean, en función de una inversión de 430 millones, eso genera apenas un ingreso de 228 millones. Puede ser que en una industria tan grande, que requiere de mucha inversión en activos, este 50% sea razonable. Pero habrán otras donde dirán, si me diera lo mismo, no sería adecuado. Por ejemplo, en una empresa de servicios. Una empresa de servicios no requiere mucho patrimonio. Y la rotación, dirán ustedes, o la cantidad de veces que el patrimonio debería rotar en esa empresa, aquí es del 0.5 si quieren verlo así. En cambio, en una empresa de servicios, si su patrimonio es pequeño, sus ingresos deberían ser 3 o 4 veces el total de su patrimonio. Entonces, vean, dependiendo mucho de la naturaleza de cada negocio, cada ratio podría ser adecuado o no, y no tienen que concentrarse en un solo aspecto de manera puntual. Además, dirán, también podemos calcular ratios de endeudamiento. Por ejemplo, determinar cuánto de los pasivos representa el patrimonio. Y en este caso, como ya lo habíamos visto, esta empresa prácticamente se financia más que todo con capital propio y su endeudamiento solo llega a un 40%. Podemos calcular también o indicadores de liquidez, como el capital de trabajo. El capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Siempre el activo corriente debería ser mayor al pasivo corriente. Y entonces dirán ustedes, ¿qué va a reflejar eso? Que la empresa tiene suficientes recursos para hacer frente a sus obligaciones.
Y si luego queremos calcular ese índice de capital de trabajo, dividimos esos dos factores. Otra vez dirán, lo ideal ahí es que en una empresa comercial, industrial y de servicios, normalmente su activo corriente sea por lo menos 2 veces con relación a las obligaciones que tiene. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 bolivianos por cada boliviano de deuda que tiene que cancelar en el corto plazo. En este caso, vean, esta empresa tiene un indicador de 3.23, por lo tanto podríamos decir que está dentro de lo que es razonable. Entonces, vean, muchas veces cuando aplicamos ya estos indicadores, ya no es, dirán, para identificar saldos de cuenta y clases de transacciones importantes, sino por ahí para identificar alguna relación que salga del contexto del conocimiento que nosotros tenemos de la entidad, de la industria o del entorno en el cual opera. Eso nos llevará a definir que, como por ejemplo yo les decía, ¿qué pasa si por ahí nos encontramos con que esta empresa tiene por ejemplo, aquí una rentabilidad de un 20%? Algo debe estar mal. Una empresa de esta naturaleza no podría tener un nivel de rentabilidad tan grande en un periodo de recesión de la economía. Eso podría implicar, dirán ustedes, o que reconocieron mal ingresos o que por ahí dejaron de reconocer ciertos gastos. No puede ser que tengan ese nivel de rentabilidad. Entonces, vean, aquí ya nos va dando la pauta de dónde podríamos encontrar alguna incorrección, qué podría estar mal a nivel general de los estados financieros. Y entonces de esa forma calculamos todos estos indicadores que obviamente nos permiten desarrollar, dirán ustedes, o identificar qué saldos de cuenta y clases de transacciones son las más importantes. ¿Ok? Y de esa forma hacemos esto que se llama el análisis de planificación. Entonces ahora dirán, una vez que nosotros terminamos el análisis de planificación, ¿qué es lo que corresponde ahora? Una vez que tenemos ese análisis de planificación, dirán, es como que habríamos identificado qué saldos de cuenta y clases de transacciones son las más importantes. Y entonces ahora es como que tenemos que ratificar todo eso. Y para ratificar todo eso, seguramente ahora vamos a calcular los niveles de materialidad que tiene esa empresa. Entonces dirán, estamos más o menos aquí. Seguimos en la guía si quieren. Pueden seguir el orden que tiene la guía. Todo esto ya lo hemos visto. Y entonces dirán, ya estamos aquí hablando del control interno, vimos la clase anterior. Y entonces dirán, ok, ya estamos a nivel de los estados financieros. Por lo tanto, ahora dirán, una vez que ya tenemos el conocimiento a nivel de los estados financieros, vamos a ir al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es hablar de las aseveraciones que componen los estados financieros. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos eso y dirán, ya tenemos todo lo importante, seguramente, una vez que tengamos todo lo importante, hay que ratificar eso. Y para ratificar eso, haremos los cálculos de materialidad. ¿Ok? Entonces, vean, hemos ido del negocio a los procesos de negocio. Hoy hemos visto los estados financieros, luego vamos a entrar a las aseveraciones de los estados financieros y luego todo eso vamos a confirmar con los cálculos de materialidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Todo bien, dice. ¿Nada? Ok. Entonces quedamos ahí. Tengan un buen resto del día. Traten de no meterse en problemas. No vayan a los bloqueos. Don José, deje de bloquearnos, por favor. Deje pasar comida. Aquí no tenemos ya con qué comer. No A ver, quiere Rudy. dar control, por eso